Hola, en este video tutorial vamos a explicar el concepto del origen de datos de una tabla dinámica. Vamos directamente con un ejemplo. ¿Qué es el origen de datos de una tabla dinámica? Es la parte más importante de la tabla dinámica, sin lugar a dudas. En esta debemos tener la información que queremos recoger en los resúmenes. Si no se tuviera, había que añadirla. Se la tiene que aportar o cruzar con otras hojas de datos o aportar por nosotros. Es decir, la hoja del origen de datos es la parte más importante. La tabla dinámica se basa en esta información. Si esta información está bien recogida, la tabla dinámica será perfecta. No habrá ningún error. Esa es la ventaja de utilizar tablas dinámicas. La tabla dinámica, como bien sabéis, está en la solapa de insertar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos directamente a un ejemplo. Nos piden año por año, en este caso los últimos 6 años, 2014 hasta 2009, a 31 de diciembre de cada uno de esos años, cuál es la plantilla de hombres y mujeres año por año. Bien, entonces se aporta este listado. Este listado se encuentra en una hoja llamada datos, en la hoja de Excel. El origen de datos, en este caso, son valores que son aportados por nosotros, pero puede ocurrir que sean datos que vengan de una base de datos de Access o vengan de datos de un SQL de Oracle, diferentes maneras, pero en definitiva lo que consiste es que en esta hoja, en este caso datos, en la hoja de datos se encuentre relleno con la información. ¿Cuánta información tenemos? En este caso tenemos 11.160 filas que representan los 6 años de empleados a 31 de diciembre. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, en este caso vamos a insertar una tabla dinámica. Entonces, situados en el origen de datos, vamos a utilizar la solapa insertar, tabla dinámica. Bien, y aquí él nos ayuda a colocar el origen de una tabla o el rango. En este caso va del rango desde la A1 hasta la T11160. Bien, podríamos aceptar esto y él nos añade una nueva hoja y sobre esta hoja aparece ya la tabla dinámica que resumirá los datos que aparecen en la hoja de datos, en el origen de datos en el origen de datos. Bien, ¿qué queremos hacer? Nos pidieron que contáramos, en función resumen, contar número de hombres y mujeres que aparecen año a año. Bien, para ello yo llevaría sexo y aquí aparece hombres y mujeres. Y después de llevar hombres y mujeres, lo que haría en el siguiente paso sería anualizado en columnas. Entonces arrastraría la columna de fecha del listado donde vienen los años. Bien, daría formato de alguna manera a esto. En este caso iríamos a configuración de campo y daríamos un formato de número. Yo haría un formato pues de este estilo, donde nos iríamos a fecha y nos iríamos a este. Bien, aceptaríamos y ya tendríamos lo que es la configuración. Y ahora queremos contar, pues en este caso arrastraríamos contar sexo y aquí nos aparece pues el conteo de hombres por cada año y el conteo de mujeres por cada año. ¿Qué ocurre si al origen de datos se le añade un dato, por ejemplo, y queremos que se actualice en la tabla? Es decir, nos dicen o posteriormente por un error en el listado nos dicen que debemos insertar en una fila nueva que se había olvidado. Entonces podemos tener la tentación, y así lo hacemos, vamos en este caso a insertar una fila nueva que tendrá 11.161, en este caso filas. Bien, ¿esto hace que automáticamente la tabla dinámica se actualice? Pues no, vamos a ver que esto se mantiene igual, no ha habido ningún cambio. Entonces, situándonos en la tabla dinámica, existe la opción y yéndonos a las herramientas de tabla dinámica, la opción y en la solapa opciones dentro de herramientas de tabla dinámica, actualizar. Vemos que en actualizar, por lo que vemos, tampoco se ha actualizado, es decir, seguimos teniendo los 11.159. Esto es porque el origen de datos no ha cambiado para la tabla dinámica, ha cambiado la tabla donde se encuentra o la hoja donde se encuentra, pero no ha cambiado el origen. Hay que tener la precaución, si eso ocurre, de cambiar el origen de datos. Nos iríamos dentro de herramientas de tabla dinámica, opciones, a cambiar el origen de datos. Y aquí añadiríamos la nueva. En este caso dijimos que nos íbamos a ir hasta la 61. Bien.
Y aquí ya, como veis, ha aumentado uno más y ya podemos actualizar para asegurarnos, pero ya tenemos actualizado. Con lo cual el origen de datos, aparte de ser es decir, la parte más importante de todo es el origen de datos. Si no tenemos un origen de datos bien formateado, con toda la información que necesitamos, la tabla dinámica no será buena. Y ya sabéis que el origen de datos, si se produce una disminución o un aumento de los datos, debemos tener la precaución de mirar en la solapa de herramientas de tabla dinámica y cambiar origen de datos, que nuestro rango de datos va desde la esquina superior izquierda a la final, abarcando todas las filas. Bueno, espero que os haya servido este pequeño video tutorial. Muchas gracias.